Buenas tardes, amigos y amigas. Esta tarde os voy a mostrar algo de lo que ya hablamos hace unos meses, el salsifí. Nombre científico, Tragopogon porrifolius. Aquí lo tenéis. Bueno, pues el año pasado lo vimos cuando estaba floreciendo y ya sus raíces eran incomestibles. Por eso este año quería enseñarlo antes de que suba la flor. Así esta primavera, aquellos que quieran pueden ir a buscarlo al campo y degustar esta magnífica hortaliza, el salsifí. Bueno, aquí la veis, aunque puede pasar inadvertida en medio del campo con tanta hierba. Su color de las hojas, ¿lo veis? No tiene el mismo verde que otra hierba. Además, esta ondulación la delata. ¿La veis? Las hojas. La ondulación que tiene. Vamos a ver la hoja bien. Está como cerrada. ¿Veis la hoja? Bueno, pues esta ondulación, ahora veremos otras. Esta ondulación la delata. Y la forma, claro, mirad. Vamos a limpiar esto para que la veáis. Mirad qué forma tiene. Tiene unos 30 centímetros de alto, aunque la hay más alta por ahí. Os la voy a enseñar. A ver si la veis aquí. Fijaos, aunque está metida en la hierba, la veis. Es inconfundible. ¿La veis ahí? Sus hojitas la delatan. Ahí la tenemos, ¿la veis? Mira, qué bien se reconoce. Ha empezado la primavera y fijaos qué bonitas se están poniendo. Claro, esto lo que pasa es que en cuanto aquí salta un poco de calor, suben a la flor. Fijaos cuántas hay, ¿eh? Fijaos. Aquí las hojas ya están más lisas, ¿las veis? ¿Veis la hoja cómo es? Mirad esta que grande está, ¿lo veis aquí? Fijaos que se ve estupendamente, ¿eh? Mirad. Pues bueno. Ahora que ya sabemos reconocerlas, vamos a sacarlas. Para eso lo mejor es haceros con una horca o una azada y dependiendo de lo duro que esté el terreno, para fojarlo, claro. ¿Lo veis? Ahí. El cielo está muy duro, como es el caso. Vamos a darle. Asoma aquí, pero no puedo tirar de ella, puesto que la partiría. Lo suyo, coger una azada y da un golpe certero. Ahí la tenemos. Aquí está. Aquí tenemos la raíz del Tragopogon porrifolius, el salsifí. Este es el salsifí, que os lo expliqué otra vez, verdadero, el blanco, el que se cultiva normalmente. Es el salsifí negro, que se llama escorzonera. Bueno, ahora volvemos a tierra a su sitio.
para no caernos, y vamos a buscar más. Aquí lo tenemos. Aquí es difícil ir, puesto que tengo todo lleno de hierba, de gramón, de todo hay aquí. En un campo que no tenga tanta hierba es más fácil de controlar, de ver. Y ahí, vamos a darle. Vamos a ver si podemos sacarla. No. Cuando el tiempo, cuando llueve y la tierra está húmeda, es fácil de sacar con la horca. Ahora se complica. Bueno. Hay que quitar toda la hierba que no es arcife. Ya está, aquí lo tenemos. Bueno, pues dejarme un ratillo, que voy a coger unos cuantos más. Bueno, pues aquí está todo lo que hemos cogido. Aquí tenemos nuestros preciosos arcifes. Y bueno, vamos a limpiarlos para que veáis bien el color que tiene. Bueno, aquí lo vemos, el color clarito que tiene, ahí lo tenéis, que es el auténtico, el verdadero arcife. 30 centímetros, tiene las raíces. Y bueno, esto ahora hay que cogerlo, hay que pelarle. Con un pelador se le quita la cascarita y se quedan por dentro blanquito. ¿Lo veis por ahí? Ahí, que está arañado, ¿lo veis? Por dentro es blanco. Y ya se puede utilizar en cocina como cualquier otra hortaliza. Se pueden freír en chip, por ejemplo. Se pueden hacer con patatas, en puré y en todo aquello que se os ocurra. También lo podéis encontrar por ahí en algunos sitios que los venden. Eso sí, fijaos siempre, si lo vais a recolectar, fijaos las hojas, esta ondulación lo canta perfectamente. Hay veces que no está tan ondulada. Siempre que se recogen cosas del campo, hay que estar seguro de lo que se recoge. No vayamos a intoxicarnos, como pasa con setas y hongos. Pero esta hortaliza no tiene ninguna dificultad para reconocerla, como veis. Vamos a recogerlas y nos las vamos a llevar a casa. Ahora nos vemos. Bueno, aquí tenemos en casa el salsifi. Ya lo he limpiado bajo el grifo, está totalmente limpio. Ahora lo que queda es pelarlos. Y ahora vamos a laminarlo para hacer chip de salsifi.
Ahí, en finas lonchas. Bueno, una vez limpia y seca, la vamos a freír en aceite de oliva. Y bueno, ya ha quedado lista. Ahí la veis. Ahí tenéis, las vamos a salar. Mira qué pinta tiene, más deliciosa. Vamos a probarla. Bueno, deciros que esto se cuece 40 minutos para que no esté indigesta y se pueden añadir a guisos, a sopa, a puré, se pueden saltear, etcétera, etcétera, o frita como habéis visto. Bueno, y la ingestión de esta raíz nos va a proporcionar al organismo fibra y carbohidratos, vitamina C, algunas del grupo B y minerales como el potasio, el fósforo y el calcio principalmente. Y para finalizar, deciros que en medicina popular las propiedades que tienen son depurativas, hidratantes, antiinflamatorias e hipotensoras, por ejemplo. Nada más sobre esta magnífica planta silvestre, esta hortaliza, que en otros tiempos difíciles ayudó al hombre a salir adelante y que aún hoy se cultiva en el norte de África para su consumo. Grandes chefs aquí en España la están poniendo de moda, utilizándola en sus platos estrella. Y nada más, les pido a todos vosotros, deseándoos mucha felicidad, que estéis bien. Mando un abrazo a todos y todas. Hasta siempre.